Hermanos, que Dios les bendiga una vez más. Es un gozo estar aquí una vez más para adorar, bendecir a nuestro Dios. Y vamos, hermanos, como siempre estamos leyendo una escritura para empezar. Vamos a estar leyendo el Salmo 121. Salmos 121. Dice la palabra de Dios: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Verdad? Es lo que Amén. confiamos, hermanos, de que Dios está haciendo con nosotros. ¿Verdad? Salimos y entramos. Entonces, hermanos, creemos con todo nuestro corazón que Dios nos está guardando, nos está protegiendo, ¿verdad? Vamos a orar al Señor. Amén. Padre Celestial, Señor, una vez más, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres grande y poderoso. Creemos, Señor, que tú eres nuestro guardador. Señor, y que en todo momento nosotros podemos, Señor, clamar a ti. Así como dice el Salmo, Señor. Alzaré mis ojos a los montes. Señor, en cualquier lugar, en cualquier situación. Nosotros, Señor, con toda confianza, como dice tu palabra, tenemos entrada a tu trono de gracia. Señor, ayúdanos hoy a glorificarte en este culto, Señor, que rendimos a ti. Señor, te rogamos por todos nuestros hermanos, los que están aquí, Señor, y los que nos van a estar viendo a través de la transmisión. Señor, que en los momentos difíciles, en aislamiento como estamos haciendo ahora por la situación, Señor, que cuando venga desesperación, preocupación, necesidad, que en ese momento, Señor, podamos clamar a ti con esa confianza de que tú oyes nuestra oración, así como dice tu palabra, que tus oídos están atentos a nuestra oración. Señor, que estos días, que esta situación, Señor, nos ayude para ver dónde es que nosotros estamos en ti, en nuestro caminar contigo. Que, Señor, si había algún descanso o negligencia de parte nuestra, Señor, Padre, que a través de nuestro continuo, Señor, buscarte en todas las actividades, Señor, que se han programado, que se están haciendo, en las oraciones, Señor, en aquel, mi Dios, ayuno, Señor, que se va a practicar en tu pueblo. Que esto nos ayude, Señor, para enfocarnos en ti, enfocar, Señor, dónde es que estamos en nuestro caminar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad, por la libertad que nos concedes a través de los medios de seguir reuniéndonos en espíritu, Señor, para rendirte a ti nuestra alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Y vamos a estar cantando unas alabanzas para honra y gloria del Señor en este día 3 de mayo. Amén. Vamos a comenzar con el himno La hermosa visión de la cruz. Si usted lo conoce, cántelo conmigo. Amén. 3, 2. Largos años vagué
sombra fatal de la senda que hallé, puso en mi alma la hiel del dolor. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús. Y al instante la escena cambió en la hermosa visión de la cruz. Desde entonces por él ya no soy lo que fui, una sombra sin Dios y sin ley. Mi existencia le di y le quiero ser fiel. Me constriñe el amor de mi bien. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús. Al instante la escena cambió en la hermosa visión de la cruz. Peregrino que vas por el valle del mar, vuestra senda solo es de dolor. Esa carga fatal que en el alma lleváis, ven y ponla a los pies del Señor. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús. Al instante la escena cambió en la hermosa visión de la cruz, en la hermosa visión de la cruz. Amén. Amén. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré y
cansado del camino. 3, 2, Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cantemos, hermanos. Luché como soldado, amén. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme. Amén. 2. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi paz, Señor. Tú eres mi paz, Señor. Dios, tus palabras viven en mí. Cante, hermano. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí.
paz, Señor. Tú eres mi paz, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor, y estoy perdido sin ti, perdido sin ti. Amén, gloria a Dios. Saludos a todos. Estas son las diferentes opciones para dar su ofrenda. Puede ir a nuestro website fbch.org y escoja Give en la parte derecha del menú. En la siguiente pantalla, ingrese la cantidad que desea dar y presione Next. Tendrá que ingresar y confirmar su número de teléfono antes de entrar a la pantalla de pago. También puede enviar el texto FBC Hesperia al número 77977 y va a recibir un link que le llevará a la misma pantalla de pago. Las otras opciones son con efectivo o con cheque. Por favor, envíe su cheque al 9280 Maple Avenue, Hesperia, California. Gracias por su colaboración y que Dios le bendiga. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Gracias por estar con nosotros otro domingo. Gracias por estar con nosotros aún en sus casas, con sus familias, viendo esta transmisión. Y gracias a Dios que podemos tener esta transmisión, hermanos, porque las puertas del edificio de la iglesia están cerradas, pero la iglesia sigue abierta. En nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestras familias, estamos unidos en el mismo espíritu y eso es la iglesia. Gracias otra vez por estar aquí. Vamos a estar en Juan capítulo 15, y del versículo 1 al 6. Estamos continuando nuestra serie acerca de nuestra misión de la iglesia. Y la serie se llama Viviendo Intencionalmente. Y en el principio del año comenzamos con esta nueva misión. Dice nuestra nueva misión: intencionalmente invitar a personas a conocer a Jesús, inspirar a personas a crecer en Jesús, encarnar a Jesús en la iglesia, en la comunidad y en el mundo. Estamos viendo palabras importantes de esta misión. Ya hemos visto la palabra invitar. ¿Cómo podemos invitar a personas a conocer a Cristo? Ya vimos la palabra inspirar. ¿Cómo podemos inspirar a personas a conocer y crecer en Cristo? Y ahora estamos en la palabra encarnar. La palabra encarnar significa reflejar a Jesús en nuestras vidas. Significa ser imitadores de Jesús. Significa ser embajadores de Jesús. Ser las manos y los pies y los ojos de Jesús aquí en el mundo. Comenzamos a ver este tema la semana pasada y estuvimos en Juan capítulo 15. Y solo brevemente para ponerlo en contexto, como mencioné la semana pasada, Jesús acaba de terminar la última cena con los discípulos y está caminando en las calles oscuras de Jerusalén hacia el jardín de Getsemaní. Ahí es donde va a llegar Judas con los soldados romanos a entregarle a Jesús. Pero en este momento está caminando y en Jerusalén están comenzando a florecer los viñedos y las frutas ya empezaron a salir en unos árboles. Y Jesús les da esta ilustración de cómo ellos deben reproducir fruto cuando Él ya se vaya. Y aplica para nosotros, cómo nosotros podemos producir fruto, cómo podemos encarnar a Jesús. Vamos a Juan capítulo 15, del versículo 1 al 6. Y dice la palabra de Dios. Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano en que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto.
ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano que no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en mí, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros el pámpano. El que permanece en mí y yo en él, éste lleve mucho fruto. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Padre Celestial, venimos ante ti hoy, Señor, en el poder que nos das a través de tu Hijo Jesús, con la confianza que tenemos de acercarnos al trono de gracia, Señor. Señor, en estos días, Señor, tan importantes, que nosotros, tus seguidores, te encarnemos en este mundo, en esta ciudad, en esta comunidad. Que mostremos, Señor, que somos imitadores tuyos. Enséñanos, Señor, a producir buen fruto. Gracias, Señor, por cada hogar que está mirando esta transmisión, por cada familia representada. Señor, bendícelos en este momento, Señor. Cualquier cosa que haya pasado en esta semana, en esta mañana, Señor, que se haga a un lado, que pongamos las cargas del mundo en un lado para enfocarnos en lo que tú tienes que decirnos, Señor. Dame a mí, Señor, las palabras que tú quieres que tu pueblo escuche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hermanos, la semana pasada comenzamos este pasaje y vimos que hay 3 cosas que tenemos que hacer para encarnar a Jesús. Primero, tenemos que permanecer en Cristo. Vimos eso la semana pasada. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Tener una relación con Cristo, estar conectado con Él, en su palabra, en oración, en estudio. Ese es el primer punto, tenemos que permanecer en Él. Vimos la semana pasada que el que no permanece, dice el versículo 2, que todo pámpano que no lleva en mí, lo quitará el que no está conectado. Lo echan al fuego, dice, y se quema. Hoy vamos a hablar de los que se permanecen en Cristo, los que están conectados. Y hay 2 cosas, las siguientes 2. El primer punto, permanecer en Cristo. El segundo, podar las cosas malas de nuestras vidas. Y el tercero, producir fruto. Permanecer, podar y producir. Vamos a ver podar el día de hoy. Dice el versículo 2. Dice el versículo 2 que los que permanecen en Cristo son limpiados, dice, son limpiados. Dice, todo en aquel que lleva fruto lo limpiaré. La palabra que se usa para limpiar ahí es un término agrícola. Acuérdense que está hablando de los pámpanos. Significa limpiar una planta para que pueda producir más. Eso se logra removiendo la maleza que está alrededor de la planta, removiendo partes de la planta que están dañadas, las ramas dañadas, quitarle de la planta todo aquello que no causa que produzca fruto. En mi casa tenemos unos árboles frutales atrás y cada año, en el otoño, mi hijo y yo tenemos que ir a podar los árboles. Y la primera vez que lo hicimos, tuve que ir a YouTube a aprender cómo para hacerlo. La manera que se podan los árboles, hermanos, es una ilustración hermosa de cómo nosotros debemos limpiar nuestras vidas si queremos dar buen fruto. Un árbol que no se poda no puede dar buen fruto. Y miren la manera que se podan los árboles en este término agrícola. Se debe remover cualquier rama que está dañada, enferma o muerta. Eso incluye ramas que no están creciendo hacia arriba, sino que están creciendo cruzando o para abajo. Hay que cortar esas ramas. También hay que remover unas ramas que compiten unos con los otros. O sea, que están creciendo de la misma parte del árbol, hay que removerlas y quitarlas. También hay que remover esas ramas delgadas que se van para arriba, que están muy delgaditas, hay que cortarlos, porque se quiebran cuando salen las frutas. Y hay algo importante que muchas veces se ignoran cuando están podando los árboles. Se tienen que cortar, las ramas malas se tienen que cortar completamente, limpiamente, dejarlo limpio, limpio, limpio. Y cuando lo cortas, no lo puedes dejar alrededor del árbol, porque si lo dejas ahí o si no lo cortas completamente, vuelve a brotar. En el árbol que tenemos en la casa caen las semillas de manzana y ahí empiezan a salir unos arbolitos. Y si yo voy y solo lo corto medio corto, vuelven a salir otra vez. Hay que cortarlo completamente y limpiarlo todo alrededor.
Eso es una ilustración maravillosa de la limpieza que necesita en nuestra vida para producir buen fruto. No podemos producir buen fruto si no cortamos las ramas dañadas de nuestra vida. Hay que remover todo aquello que no permite que Dios tenga el primer lugar en nuestra vida. Todo que no glorifica a Dios. Todo que no apunta hacia arriba, como las ramas que apuntan hacia abajo, esas ramas hay que cortarlo de nuestras vidas. Todas esas ramas delgaditas que se quiebran, para nosotros son esas cosas en nuestras vidas que están débiles para la tentación. Hay que cortar todo eso de nuestra vida, quitarlo completamente, no dejar ningún rastro, echarlos afuera a la basura, lejos de nosotros, porque puede regresar a dañarlos, igual como si no cortas una rama completamente del árbol. ¿Y cuáles son esas ramas dañadas y enfermas que tenemos que cortar de nuestra vida? El producto de haber nacido con una naturaleza pecaminosa. Es lo que hacemos por instinto, es nuestro comportamiento natural, cosas que nadie nos tiene que enseñar, que hacemos desde que nacimos, ya estamos inclinados a pecar. Nacimos contaminados, con la naturaleza contaminados. Nacimos corrompidos, torcidos, o como dicen en el pueblo, hasta unimos chuecos. ¿Por qué? Porque nacimos con la naturaleza pecaminosa. Si nos dejan caminar nosotros mismos, vamos a desviarnos de Dios. Tenía un carro una vez que tenía una llanta que estaba gastado de un lado, y si no lo iba aguantando yo, ese carro se iba desviando, tenía que regresarlo. Así nacimos todos nacimos desviándonos. Y aunque tú hayas puesto tu fe en Cristo, siempre tienes esa naturaleza pecaminosa. En nosotros está esta batalla constante con nuestra naturaleza pecaminosa y el Espíritu de Dios que está en nosotros. Es una batalla diaria entre la carne y la nueva vida en Cristo. Es una batalla por cumplir nuestra voluntad o la voluntad de Dios. Es una batalla para hacer lo que nos complace a nosotros o lo que le complace a Dios. Y son cosas que tenemos que cortar de nuestra vida. Y esos deseos de la carne le llama la Biblia las obras de la carne. Y vamos a examinar esas obras de la carne que tenemos que limpiar. Gálatas 5, del 19 al 21, nos dice cuáles son esas ramas que tenemos que cortar. Dice el versículo: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, urgías y cosas semejantes a esto, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay 17 cosas mencionadas ahí. Y yo sé que cada uno de nosotros está viendo cuál hago yo, cuál no hago yo, cuál no hago yo. Y si pasamos 17, estoy bien, pues no olviden que cómo termina. Y cosas semejantes a estas, o sea que no te puedes salvar. Pero examinemos estas 17 cosas. Son 17 cosas que se mencionan, pero se pueden grupar en 4 tipos de obras de la carne. Hay obras sensuales, hay obras religiosas, obras interpersonales y obras sociales. Vamos a ver cada uno. Las primeras son las obras de la carne sensuales: el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. Estas son obras de la carne relacionados con el sexo. El sexo no es malo, hermanos y hermanas. Fue creado por Dios por nuestro placer, pero se debe practicar dentro de los parámetros que Dios estableció. Y eso es en el contexto del matrimonio entre un hombre y una mujer. Vamos a ver cada una de estas obras de la carne sensuales. El primero es adulterio. Adulterio es la infidelidad sexual. Es violar el pacto del matrimonio sexualmente. Y unos dirían, pues yo no he tocado ninguna mujer que no soy mi esposa, pues estoy bien. Pero el adulterio es más que algo físico, es más que un acto físico. Mateo 5, 27 al 28 nos dice Jesús lo siguiente:
oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Un compañero del trabajo una vez me dijo, no hay nada de malo con echarte un taco de ojo, dice. Hermanos, sí hay. Eso es, la carne es débil y suena vulgar, pero eso es algo que con tu mente, con tu visual, puede estar pecando. No hay nada como un vistazo inocente. Mejor no permitir caer en tentación. Aleja tu cuerpo, aleja tu ojo, aleja tu mente de todo aquello que te va a llevar al adulterio. No permitas que entre en ti de ninguna manera. El segundo es la fornicación. Eso es inmoralidad sexual, pero en el contexto más general. Significa relaciones sexuales entre las personas solteras o casadas. Ahí se embarca la relación sexual entre personas que no están casadas antes de casarse. Eso es fornicación. Y incluye infidelidad matrimonial, pero también incluye cosas más allá. El sexo entre dos parejas que no han hecho sus votos de matrimonio. Pero también es mucho más que algo físico. La palabra griega para fornicación es porneia, y de ahí proviene la palabra pornografía. La pornografía es un acto de fornicación. Y hay muchas personas, hermanos, en este tiempo de la epidemia que estamos viviendo, se está mostrando que hay mucho uso de pornografía ahora que las gentes están en sus casas. La pornografía es una epidemia que destruye matrimonios, destruye personas y destruye tu espíritu. En este tiempo de cuarentena hay muchas personas que están en casa con tiempo libre y los sitios pornográficos reconocen esto. Y estaba leyendo, estudiando que los sitios pornográficos están ofreciendo membresías a sus sitios de pornografía gratis por este tiempo de la epidemia. ¿Por qué? Porque saben si las personas empiezan a ver, se van a quedar adictos y van a empezar a pagar por ello. Miren estas estadísticas, en Italia se ofreció esto. Durante la peor semana de la pandemia que estamos viviendo, hubo un 55% aumento en el tráfico en los sitios pornográficos. A nivel mundial hay 25% más aumento en acceso de sitios pornográficos. Y es lamentable que nuestra sociedad no le mira nada mal a eso. Es algo normal. Las personas que les preguntas afuera, la mayoría van a decir, no hay nada malo con hacer algo en la privacidad de tu casa. No le estás haciendo daño a nadie, siempre y cuando lo hagas en tu privacidad y sin que nadie esté viendo. Pero hermanos, la pornografía no es un acto sin víctimas. Aunque se haga en privado, destruye la unión matrimonial, menosprecia a tu pareja, destruye el autoestima de tu pareja, destruye la confianza del hogar, destruye el paz del hogar, destruye la familia, corrompe la mente, crea un falso sentido de la intimidad sexual con las mujeres y del placer del sexo. Y los estudios muestran que causa depresión, causa un sentido de soledad, especialmente entre los jóvenes. La pornografía en los jóvenes es tan dañino que cuando ya van a buscar una relación, no pueden encontrar una relación saludable porque tienen un sentido erróneo de lo que es la intimidad, el placer y el sexo. La pornografía es fornicación y es una obra de la carne que no glorifica a Dios. El tercero es la inmundicia. Ese es otro término general para la inmoralidad sexual. Incluye las obras sexuales relacionadas con el sexo, pero es más que eso. Se puede considerar que es todo aquello que no es puro. Por ejemplo, palabras impuras, palabras sugestivas, palabras de doble sentido. Hermanos, un hijo de Dios no debe tomar parte en conversaciones impuras, chistes sexuales, sugestivos. Abren la puerta para la tentación. Estas son ramas que debemos de cortar de nuestras vidas. Y el último obra sensual es la lascivia. Esta es una palabra interesante porque ya no se usa mucho en nuestra sociedad,
pero cada día lo vemos más y más. Esto es más que cometer adulterio, fornicación, inmundicia. Es hacerlo públicamente y hasta estar orgulloso de estar haciéndolo. Es cometer adulterio sin pena, sin vergüenza, desenfrenadamente. Y lo vemos en la cultura de hoy. Mencioné que la pornografía se mira normal. El sexo antes del matrimonio se mira como algo favorable, algo que se debe hacer. Muchos dicen, es mejor probar la leche antes de comprar la vaca. Pero hermanos, los estudios muestran que una relación saludable no comienza viviendo juntos. Hay falta de confianza, hay falta de seguridad. Y los hombres dicen, ¿para qué voy a comprar la vaca si ya tengo la leche? Ahora no, por favor, hermanas, no estoy llamando a las mujeres vacas, por favor. Ya. Y desde que dije eso, quise regresar, pero no pude. Solo es un ejemplo nada más, es un ejemplo nada más. Nuestra sociedad, hermanos, cada día normaliza más y más la inmoralidad sexual, el adulterio, la fornicación, la inmundicia. Las películas, los periódicos, los anuncios usan el sexo constantemente. Hay imágenes sexuales en los rótulos, en todo lugar donde vas, como si fuera normal. Eso es la lascivia que vemos, la inmoralidad desenfrenada. Y son obras de la carne sexuales que debemos limpiar. No podemos producir frutos que agrada a Dios si estamos en estas obras de la carne. La segunda tipo de obras de la carne son las obras religiosas, las idolatrías y hechicerías. La idolatría es adoración a cualquier Dios que no es de Dios, el Dios verdadero de la Biblia. Tengo unas 2 o 3 damas que me quedaron viendo bien mal desde que empecé a hablar de las vacas y me tienen aquí confundido. Hermano, la idolatría es adoración a cualquier Dios que no es el Dios verdadero de la Biblia. Éxodo 20, 3 y 4 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Un ídolo es cualquier cosa que te quita tu enfoque de Dios. Es cualquier cosa que pones en primer lugar en tu vida antes de Dios. Todo aquello que valoras más de Dios. Todo aquello que conmueve tu corazón más que Dios. Y es la naturaleza del hombre buscar algo que adorar. Y si no estás adorando a Dios, tienes otro Dios que estás adorando. Y nos dice la Biblia que no podemos tener dos señores. Mateo 6, 24. Ninguno puede servir dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Vamos a ver qué tipos de dioses en nuestras vidas podemos tener que ponemos primero antes que Dios. 4 tipos. Primero, el Dios del placer. El placer es como una droga, es adictivo, siempre queremos más. Y el placer no es malo, solo es malo cuando lo practicamos fuera del contexto que Dios lo creó, como el sexo que mencioné. Cuando obtener ese placer se convierte en tu obsesión, es un ídolo. Cuando tu afán es encontrar ese placer a todo costo, es tu Dios. ¿Y cuáles son uno de esos placeres? Puede ser los deportes, puede ser el entretenimiento, puede ser el sexo, puede ser las drogas, puede ser el teléfono, puede ser el YouTube, puede ser el WhatsApp, puede ser tantas cosas, puede ser que ponemos antes de Dios. Y hermanos, el placer es algo que nunca satisface, el placer del mundo. Solo pasas buscándolo, lo tienes y pasa el tiempo y lo quieres otra vez. No satisface. Es como estar en Disneyland, en la línea para los rides los montañas rusas. Estás parado por 1 hora ahí, pasando línea por línea. Te subes en el ride por 1 minuto, 2 minutos y estás emocionado, gritando. Termina y te vas a parar en otra línea. Así es. El mundo pasa buscando placer más placer. No es como el gozo que tenemos en Dios. El gozo del Dios nunca termina porque no depende de las circunstancias.
¿Qué placer de nuestras vidas tenemos que podar, tenemos que limpiar para quitar, para poder producir fruto? El otro placer, el otro Dios es Dios de las posesiones. Estas son las cosas materiales en nuestras vidas que nos quitan el enfoque de Dios. La casa, los carros, la cuenta de banco, los electrónicos, la ropa, los zapatos. Hay muchas personas sufriendo en este momento porque no pueden ir a las tiendas. Hay muchas tiendas que están sufriendo porque no ven a sus clientes regulares, personas que van constantemente. Y eso no es malo, hermanos, no es malo. El problema es cuando esto se vuelve tu afán, acumular estas posesiones que dejas a Dios a un lado. No hay nada malo con tener estas cosas. El problema es cuando adquieres las posesiones, toma prioridad sobre tu vida. Cuando dejas a Dios a un lado para acumular posesiones. ¿Qué posesiones tenemos en nuestras vidas que necesitamos podar? El tercero es el Dios del poder y el prestigio. Este es cuando nuestro objetivo mayor en la vida es obtener valor del mundo, obtener poder, obtener prestigio. Cuando te importa más tu valor antes que el valor de la gente, que el valor que Dios tiene por ti. Cuando tu título, tu estatus social es lo más importante en tu vida. Cuando haces todo lo posible para avanzar y ganar prestigio, aunque significa herir a otras personas. Y el otro Dios que tenemos es el Dios de los planes y los proyectos. Otra vez, no hay nada malo con hacer planes, no hay nada malo con tener proyectos, no hay nada malo con eso. Pero nunca debemos de olvidar que Dios siempre es el que manda. Él siempre está en control. Él siempre sabe que es el mejor para nosotros. Y debemos de entregarle todos nuestros planes y nuestros proyectos a las manos de Dios antes de comenzarlo. Debemos de pedirnos que nos ilumine, que veamos su voluntad. Pedirle discernimiento y sabiduría para reconocer cuando los planes que tenemos van en línea con lo que Él tiene para nuestras vidas. Y tampoco debemos de usar los planes para negociar con Dios, para tratar de manipular a Dios. Muchas personas han escuchado decir, Dios, si me das este trabajo, voy a ir a la iglesia todos los domingos. Eso es una manera de estar torciéndole la mano a Dios. A Dios no se le puede cambiar su voluntad. Cuando convertimos nuestros planes y nuestros proyectos en nuestra prioridad, antes de Dios se convierte en nuestro Dios. El otro tipo de obras religiosas son las hechicerías. Estas son adoración a fuerzas o poderes espirituales, como brujería. Es buscar poder espiritual en alguien o algo que no es Dios. Hay grupos religiosos que están en gran crecimiento que hacen esto, que están buscando el poder de Satanás, el poder de lo oculto, de brujos, que adoran a cosas que no son Dios, adoran los espíritus. Y esto es muy peligroso. Es muy peligroso abrir la puerta a las fuerzas demónicas del mundo. Le abres la puerta a que Satanás entre y devore tu mente y tu vida. La palabra griega que se usa para hechicerías es farmaquea, y es donde viene la palabra farmacia. Y es de ahí los hechiceros usaban drogas y pociones para lograr este estado mental. Las drogas, hermanos, los alucinógenos no permiten que Dios te controle, sino que las potestades malignas controlen tu mente. Nuestra mente es el primer campo de batalla para nuestra carne y nuestro espíritu. Si el enemigo controla tu mente, fácilmente puedes caer a las tentaciones y cometer estas obras de la carne que destruyen tu espíritu. Tenemos que limpiar nuestras vidas de todo tipo de idolatría y hechicería. El tercer tipo de obras de la carne son las obras de la carne interpersonales. Y ahí se mencionan enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y envidias. Estas son las obras de la carne relacionado en la manera que nos tratamos unos a los otros. 9 de las 17 obras mencionadas son en referencia a nuestras relaciones con otras. Y noten que estas obras son actitudes internas, comienzan en el corazón. Y eso es muy peligroso,
porque es fácil de esconder, de negar que existen. Pero es importante reconocer estas obras, porque el hecho de que no puedes mostrar el odio, una persona te ve y no sabe que lo tienes, lo puedes esconder, es lo que más destruye, porque te convences que no lo tienes y ahí es donde causan los problemas. Veamos en detalle estas obras interpersonales. Dice enemistades. Literalmente traducido es odio. Casi todas las obras de la carne interpersonales son motivados por odio. Aunque no lo quieramos admitir, la razón que tratamos mal a otras personas proviene de una motivación o una actitud negativa hacia esa persona. Nos llenamos de celo, o de ira, o de envidia, o de odio con el corazón. Dice pleitos, contiendas y disensiones. Estas son actitudes que surgen a causa de rivalidades. Son obras que provienen de un corazón y un espíritu combativo, de un espíritu argumentativo que solo le importa ganar una discusión, aunque tenga que destruir el carácter y la reputación de la otra persona. Hermanos, los pleitos, las disensiones destruyen la unidad del cuerpo. Y ten cuidado de no decir, no es mi culpa, sino que es de la otra persona. Yo solo me estoy defendiendo. Recuerden, estos pleitos, un desacuerdo requiere dos personas. Y cuando surge un desacuerdo, tienes una opción. Puede ser parte de la solución o puede ser parte del problema. Si quieres ser parte de la solución, vas a perdonar y vas a buscar la reconciliación. Pero si no haces eso y empiezas a argumentar, eres parte del problema. Y la persona madura que camina con Dios es el que busca la reconciliación. Puedes conocer si una persona es madura por la manera que su corazón maneja estas obras interpersonales. Celos y envidias, ese es el deseo de tener algo que alguien más tiene o querer lo que no nos pertenece. Es cuando el único objetivo es la ganancia propia. Un corazón que tiene celos y envidias siempre está pensando, ¿qué hay para mí? ¿En qué me beneficia esto a mí? Es un corazón que es celoso. Y dice la palabra de Dios que el celo y la envidia produce desorden. Santiago 3:16. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. También la otra obra dice iras. No toda ira es mala, no toda ira es pecado. Miren que dice Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga sobre el sol sobre vuestro enojo. Hermanos, Jesús mismo se enojaba, pero su ira era justo. ¿Por qué? Porque su ira era dirigido a las personas correctas, por las razones correctas, en el momento correcto, de la manera correcta y por el tiempo correcto. Cuando la ira se sale de estos parámetros, se convierte en pecado. Si estás enojado por el daño hecho a Dios o a otras personas, puede ser una ira justa. Pero si estás enojado porque alguien te ofendió, porque alguien te hirió, porque alguien te menospreció, eso te puede llevar al pecado. Hay que limpiar la ira de nuestras vidas. No permitas que se convierta en resentimiento y venganza. Córtalo ya de tu vida antes de que empiece a hacer daño. Bórralo de tu corazón. Y el último tipo de obras de la carne son obras sociales. Dice borracheras y orgías. Estos son pecados que se producen socialmente. La borrachera hace que las personas pierdan control. Es entregarle el control de tu ser al enemigo y eso produce malos frutos. El único que debe de controlar y ceder nuestras vidas es el Espíritu Santo. Vamos a hablar más de eso la próxima semana. No hay nada bueno que puede surgir de las borracheras. Y las orgías, muchas veces asociamos esta palabra con el sexo desenfrenado, pero la palabra que se usa significa cualquier tipo de obra social desenfrenada. Una fiesta que ha salido de las manos, donde no hay control, donde hay descontrol, donde las personas se entregan a los deseos de la carne. Hermanos, para encarnar a Jesús en el mundo, para producir fruto que glorifica a Dios, tenemos que primero permanecer en Cristo, pero tenemos que también podar estas obras de la carne, limpiarnos de todo aquello que no honra a Dios.
Romanos 13, del 12 al 14. Romanos 13, del 12 al 14. Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos en el Señor y ya no proveeráis para los deseos de la carne. Pablo está usando la ilustración aquí de quitarse la ropa y ponerse la ropa, una ropa vieja y ponerse una ropa nueva para describir cómo nos limpiamos de la carne. La manera que nos vestimos en la mañana depende de lo que vamos a hacer en ese día. Todas las mañanas yo me pongo mi ropa de ejercicio porque voy a salir a correr y me voy a correr. Cuando termino, regreso, me baño, me peino y me pongo un poco de perfumito para mi esposa me pueda dar el abrazo y me pongo la ropa formal para ir a la oficina. Y la ropa que tenemos puesto dice, si en la mañana me ven con mi ropa de ejercicio, van a decir, ese va a ir a correr. Si me ven con la ropa vestido ya formal, ese va a ir a la oficina. Y si yo llego a la oficina vestido con ropa de ejercicio, van a decir, ese no viene a trabajar, ese no toma su trabajo en serio. De la misma manera, hermanos, si vamos a encarnar a Cristo, tenemos que vestirnos de Cristo. Tenemos que quitarnos esa ropa vieja, sudada, manchada, contaminada, corrupta con que nacimos, botarlo a la basura, quemarlo y limpiarnos de esas obras de la carne, esas obras sensuales de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Tenemos que quitarnos las ropas de idolatría, hechicerías. Tenemos que limpiarnos de enemistades, de pleitos, de ceros, de iras, de contiendas, de desacuerdo, de disensiones, de envidias. Tenemos que limpiarnos de borracheras, de orgías. No podemos producir fruto que glorifica a Dios si no cortamos estas obras de nuestras vidas. Y mencioné al principio, hermanos, que hay que cortarlos completamente, limpiar nuestras ramas completamente, echarlos fuera y deshacerlos, porque si no lo hacemos, van a regresar. ¿Y cómo lo cortamos? Cuando estamos cortando, podando el árbol, hay que cortarlo con una arma bien filosa. Lo cortamos para que, si no usas una arma filosa, se va a quedar un pedazo ahí. De la misma manera, ¿cómo cortamos las armas, las obras de la carne de nuestra vida? Con una arma de doble filo. ¿Y cuál es esa arma? Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, hermanos, es la arma de dos filos que debemos usar para podar de nuestras vidas esas obras de la carne. Ahí encontramos el discernimiento necesario para limpiar nuestras vidas. Ahí encontramos las instrucciones para podar esas ramas de nuestras vidas, para quitar las obras de la carne y producir buen fruto. ¿Y cuál es ese buen fruto que vamos a producir? Regresen la próxima semana y vamos a ver cómo producir y cuáles son los frutos que producimos. Vamos a orar, hermanos, y les pido sinceras disculpas por el comentario de las vacas. Ya sé que me va a costar mucho esto en los próximos días. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. El día de hoy te pido, Señor, que podamos limpiar de nuestras vidas esas obras de la carne, Señor. Nos mentimos, Señor. Nos mentimos si pensamos que no tenemos una de estas obras que hemos mencionado el día de hoy. Y te pido, Señor, que con el poder de tu Espíritu, Señor, que es más fuerte y ha vencido el enemigo, Señor, que tú nos ayudes a suprimir estas obras, Señor. Gracias, Señor. Si hay alguien aquí, Señor, que alguien viendo, escuchando mi voz, que no conoce de ti, que no tiene ese espíritu tuyo en él para ayudarle a combatir estas obras de la carne, que este sea el momento, que diga yo quiero tener el poder
de poder combatir estas obras de la carne. Quiero el Espíritu de Dios. Si ese eres tú, te pido en este momento que le entregues tu vida a Dios. Hágalo Señor y Salvador de tu vida. Pídele perdón por todos los pecados que has hecho y Él te va a perdonar. Dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo, y si tú le confiesas tus pecados, Él te limpia de toda maldad. Invítalo a tu corazón. Cree en que Él pagó el pecado en la cruz para que tú puedas tener la vida eterna. Gracias, Señor. Y si para nosotros que estamos aquí y que cada día tratamos de seguirte, Señor, te pido que nos des ese querer y hacer, de ser tus ojos, tus manos, tus pies por donde vayamos. Que todas las personas que nos miren digan, ese anda vestido de Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este día, por tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, les invitamos que nos vuelvan a unir con nosotros la próxima semana, donde vamos a ver los frutos buenos del Espíritu. Gracias también, hermanos, por su fidelidad, por apoyar a la iglesia. Vinieron el video al principio de cómo pueden ofrendar y seguir dando sus ofrendas. Dios está bendiciendo, hermanos, la iglesia y nos está apoyando, nos está dando lo que necesitamos para poder pagar las cuentas y vamos a confiar que va a seguir proveyendo. Hasta luego, hermanos, y nos vemos la próxima semana.